vivirán para siempre. Serás capaz de valorar más lo que tienes y a quienes tienes. Disfrutarás de cada momento y aprovecharás cada oportunidad. Prepárate, porque las vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... En mi hogar lo tengo todo con Farenhouse. Con Andalucía en Familia ganas. Acumula boletos por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Encuentra la nueva Dongfeng Rich 6 Thunder a nivel nacional en versiones gasolina y diésel. Dongfeng, tu camino al éxito, con el respaldo de Corporación Maresa. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Un saludo cordial y afectuoso a los oyentes de la revista de opinión Democracia este viernes 27 de agosto del 2021. Temas de interés al cierre de esta semana. El uno tiene que ver con este escándalo mundial por la situación que vive Afganistán. Ayer hubo un nuevo atentado, más de 60 muertos, más de 140 heridos a esta madrugada. De ellos, 12 soldados estadounidenses, y por ello este jueves el presidente Joe Biden anunció que no habrá perdón ni olvido y que se buscará a los culpables. Es una situación compleja en donde se volvieron a perder todos los derechos con la llegada de nuevo de los talibanes. Este tema lo vamos a abordar esta mañana y que es noticia principal hoy diario El Comercio señala: atentado genera pavor en Kabul y la ministra de Gobierno Alexandra Vela reveló que unos 5.000 afganos vendrán al país de manera temporal. Otro tema que vamos a abordar es el proceso de vacunación y uno de los hechos importantes, lo que sucede en la provincia del Chimborazo y en su capital, Riobamba. Hablaremos con su alcalde. También vamos a abordar un tema muy importante para la capital. ¿Qué pasa con el Metro de Quito? El anuncio de la tarifa cero y también el incremento de las tarifas en la transportación pública. Antes de iniciar precisamente este tema, quisiera señalar que se cierra la semana con una cuenta pendiente en lo político, que se ha reflejado y se ha profundizado de nuevo en la Asamblea Nacional, en donde nuevos políticos demuestran las viejas prácticas, las viejas mañas. Pese a que la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa prohíbe expresamente el gestionar cargos públicos, esto se ha evidenciado con pruebas, con cheques, estas presuntas irregularidades que se niega desde algunos sectores de la legislatura. Hay que confiar en el tema de fondo, que el fracaso de los partidos políticos, siendo importantes y necesarios en una sociedad democrática, no nos podemos sustraer de los partidos políticos, pero el fracaso de ellos es el reflejo de lo que sucede en la sociedad y obliga a insistir
en la necesidad de introducir profundas y urgentes reformas estructurales y depurar el sistema vigente. Bella oportunidad para ello, aunque la aprobación de los cambios está en manos de los mismos protagonistas de la corrupción. Cuenta pendiente en lo político. Bien, queremos dar la cordial bienvenida a los invitados del primer panel, al arquitecto Fernando Carrión, investigador, experto, reconocido catedrático, para hablar de este tema de la movilidad en Quito y la situación del metro y la tarifa cero. También hemos invitado al consultor en movilidad, un reconocido consultor, el ingeniero César Arias, y al secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Guillermo Abad, con quien queremos empezar precisamente tras el anuncio, que es bueno recordar el anuncio que hiciera el alcalde de Quito, Jorge Yunda, que propone que la tarifa del metro de Quito sea de $0. ¿Qué tal si le damos un alivio económico al pueblo de Quito y declaramos el metro tarifa cero y lo subvencionamos y lo subsidiamos? Plantearé una ordenanza que está totalmente estructurada y financiada para recaudar con el metro de Quito alrededor de $70 millones y que la tarifa sea cero en favor del pueblo de Quito, más aún que estamos pasando este tema de la pandemia. Bienvenida al secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Guillermo Abad. ¿Cómo explicar, cómo entender este anuncio del alcalde Yunda? Buen día. Muy buenos días, don Miguel. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo afectuoso a Fernando y a César. Lo comentado por el señor alcalde nace de un análisis que se realizó a una ciudad o a varias ciudades de Europa, en donde se ha implementado la tarifa cero. ¿Esto qué quiere decir? Que el pago de los servicios de transporte público se realizan a través de ingresos no operacionales. En la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público se establece estos ingresos no operacionales que, claro, están destinados en la ordenanza para el fondo de transporte, que en un momento irá a suplir el subsidio que se da al transporte, pero la idea es de que este fondo vaya nutriéndose y con el pasar del tiempo vaya supliendo en algo el subsidio que actualmente se tiene. Este fondo de ingresos no operacionales están dados por fracciones de las multas, sean de transporte, de tránsito, de patentes o relacionadas con estacionamientos, con paradas, de taxis, etcétera. Todos estos ingresos no operacionales, así como la plusvalía que puede generar las paradas del metro en sus alrededores, así como también la publicidad y los arriendos que se puedan dar en las diferentes estaciones, no solo del metro, sino del trolebús, que creo que son espacios que no han sido debidamente explotados. Esto con los ingresos no operacionales relacionados con el transporte, y también se pueden crear otro tipo de ingresos. Obviamente, esta estructura de gasto, de ingresos no operacionales, tiene que ser debidamente estudiada para estructurarla de una manera tal que pueda realmente recaudar la cantidad de recursos que se necesita para llegar a esta propuesta, que es tan solo una propuesta que tiene que ser analizada en diferentes instancias. Pero ¿de dónde nace? La idea que el señor alcalde propuso es de experiencias internacionales que se han tenido principalmente en ciudades europeas. Esa es la idea desarrollada sobre la cual se basó el señor alcalde. Don Guillermo Abad, siendo importante esta comparación con las experiencias europeas, debiera haber, uno entiende, un sustento técnico. ¿Se va a hacer ese sustento técnico o ya existe para establecer esta tarifa? Para el Fondo Metropolitano ya hay una estructura, pero claro, el Fondo Metropolitano es un proceso de incremento de ese fondo, es decir, de a poco se va a ir llenando, por eso se llama justamente fondo. Ahí está estructurado los ingresos no operacionales que son parte de la ordenanza. Para la tarifa cero hay que hacer una nueva evaluación
y buscar mayores ingresos, porque solo con lo que esté estructurado en el fondo faltarían recursos para cubrir al 100%. No obstante, sí se los podría encontrar si se hace una mejor estructura y se buscan más fuentes de financiamiento. Lo que sí es importante indicar es que no es una idea local, sino es una idea que ya ha tenido éxito en otras ciudades del mundo y que se ha aprovechado, reitero, ingresos no operacionales que no son del transporte y otros que están relacionados con el mismo. Bienvenido al ingeniero César Arias, experto en estos temas. Ingeniero Arias, cierto es que hemos visto muchas ciudades, no solo de América Latina, de América del Norte, subsidian el servicio del metro. ¿Es viable tarifa cero? Buen día. Por favor, el audio, César. Perdón, muchas gracias. Bueno, estaba diciendo buenos días, Miguel, buenos días a Fernando y a Guillermo, un gusto saludarlos. Sí, esta es una idea que se tiene desde hace decenas de años, diría yo. Ya por los años 70 se tuvo esta idea. Hay un libro famoso de un autor, Meyer, que indica que sí, los subsidios y todos estos temas que intentan el uso del transporte público son buenos para países de más del 50% y obviamente hay que atraer a la gente al transporte público. En el caso de los países en vías de desarrollo se ha discutido muchísimo esta medida por la demanda grande que tiene el transporte público, que es un beneficio, digamos, para nosotros, y por la cantidad de viajes que se hacen y el costo que eso significa y los escasos recursos de los países en vías de desarrollo. Ese es el tema fundamental, es decir, los países ricos sí pueden darse estos lujos, digamos, porque ya tienen atendidas todas las otras necesidades básicas. En los países en vías de desarrollo, el tema de la distribución de los recursos, dan fondos a subsidiar el transporte y se deja de atender el agua potable, el alcantarillado, la basura, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un problema de equidad en la distribución de los escasos recursos que existen. Y en ese sentido siempre se ha discutido mucho esto de que la gente que viaja a Europa y todo el mundo dice subsidia, pero porque se tienen los recursos, porque si usted va a los países desarrollados, por ejemplo en Europa, ya las ciudades no crecen. Recuerdo que un exalcalde de Quito decía acá, y eso Fernando a lo mejor tiene cifras, acá, por ejemplo, en Quito llegan como 100,000 personas cada año. Y entonces eso significa una demanda de servicios básicos. Entonces yo no puedo tomar mis recursos y localizarlos solamente en el tema del transporte. Eso por un lado. Ese es un tema importante porque mucho se habla de que los países subsidian. Hay que hacer diferencias entre países. En el tema de la tarifa cero, sí, algunas ciudades, como el Ducado de Luxemburgo, por ejemplo, ha puesto tarifa cero como experimento. No hay, digamos, ciudades que realmente ya tengan una gran experiencia en tarifa cero. Y la mayoría de las ciudades que han tenido líneas con tarifa cero son ciudades pequeñas y esto se restringe más a los centros de las ciudades y a circuitos turísticos. Entonces, no es que la tarifa cero va indiscriminadamente. En el caso de Quito, hay una línea de metro que ha costado $2.100 millones y ahora se quiere poner tarifa cero. A mí me parece que hay un problema de equidad social. Estamos diciendo que para menos del 10% de viajeros, en cuyo sistema hemos invertido $2.100 millones, además de eso, a este sector privilegiado no le vamos a cobrar. Y sin embargo, hemos iniciado el cobro de 35 centavos en el trolebús, por ejemplo.
Entonces, es un tema de equidad social, o sea, ¿por qué estamos favoreciendo a este sector, ¿no es cierto?, de menos del 10% que va a utilizar el metro, en perjuicio del resto del sistema de transporte, digamos, de los usuarios del sistema de transporte? Entonces yo creo que, y me alegra que Guillermo menciona que es solo una propuesta, ¿no es cierto? Porque yo creo que hay que estudiar bien esto. Efectivamente ya existe el fondo de transporte que está previsto en la ordenanza, y yo creo que hay que darle todo el pensamiento y toda la evaluación para ver de dónde salen los fondos, si es que los fondos de los estacionamientos y de las infracciones de tránsito realmente nos alcanzan para subsidiar a este menos del 10% de la demanda de privilegiados de Quito, o si tenemos que poner un impuesto al predio, o si no, o si tenemos que poner a la matriculación. Entonces, yo creo que este tema hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo, hay que evaluarlo, hay que primero definir una política. O sea, hay una ordenanza, pero también hay que definir una política. ¿A dónde yo dirijo los recursos? ¿No es cierto? ¿A quién le doy más y a quién le doy menos? También yo me acuerdo que el señor alcalde habla de un subsidio cruzado. El subsidio cruzado se instaló en Quito en los años 95, pero él es subsidio cruzado de los que hacen viajes más largos con los que hacen viajes más cortos. Es decir, en esa época se decía a alguien que va de la Jipijapa a la Carolina, que normalmente puede tener mayores ingresos que una persona que viene del Ecuatoriana, ¿no es cierto? El señor de la Ecuatoriana viaja más largo, pero paga lo mismo que el señor que va de la Jipijapa a la Carolina. Ese es un subsidio cruzado, ¿no es cierto? No sé cuál tipo de subsidio cruzado se está pretendiendo hacer, si se lo llama subsidio cruzado de sacar de los vehículos particulares a los vehículos de transporte público. Hay que ver que si es que cae dentro del esquema de subsidio cruzado, pero Ingeniero en todo caso, César Arias, me alegra que Guillermo nos haya dicho que es solo una propuesta. Ingeniero César Arias, cuando usted habla de un problema de equidad social, ¿esto podría compararse con lo que ha sucedido por décadas con el subsidio de los combustibles, que beneficiaba a los más ricos, a los que podían pagar? Este caso sería comparable con la equidad social, que en Quito pudieran pagar quienes sí disponen de la tarifa del metro. Claro, ahí va a haber una inequidad social, ¿no es cierto? Porque si yo viajo en el trole, o si viajo en el sistema convencional y estoy pagando 35 centavos, mientras que en el metro me ponen 0, o sea, el problema es gravísimo, porque además de que yo le he dado a ese sector de la población 2.100 millones de dólares, ahora le pongo tarifa 0, ¿no es cierto? Entonces, o sea, no se compadece con los recursos económicos de los usuarios, porque también veamos que, excepto la parte del sur, por donde va el metro va por la parte norte, ¿no? Va por el sector del Amazonas, por el sector de la Carolina, llega al sector del Ejido, etcétera, ¿no es cierto? Y está sirviendo a un área que normalmente tiene mayores ingresos. ¿Qué pasa con los servicios que van hacia la periferia? ¿Qué pasa con los servicios de Guajaló, de todos los barrios periféricos, de la ferroviaria, de la lucha de los pobres? Entonces, ¿a dónde dirigimos el subsidio? ¿No es cierto? Esa es una pregunta clave que habrá que estudiarla, habrá que llegar a un modelo de equilibrio y habrá que ver a quiénes se puede beneficiar. Bienvenido al arquitecto Fernando Carrión, con toda su experiencia, con toda su visión nacional e internacional. ¿Cómo ve esta propuesta que ha señalado y ha insistido Guillermo Abad, secretario de Movilidad? Se trata de una propuesta que debiera ser analizada, debatida y procesada, de la tarifa 0 del metro de Quito. Fernando, buen día. Por favor, el audio, Fernando. Gracias, Miguel, por la invitación. Un saludo a Guillermo y a César por participar en esta ocasión de manera conjunta.
Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el metro es que en general se lo ve aislado de la ciudad y esto tiene muchísimos problemas. Podría señalar por lo menos dos cosas que me parecen importantes. Uno es la estructura presupuestaria del municipio de Quito. El municipio de Quito prácticamente le destina la mayoría de sus recursos a la movilidad. Es un municipio que se ha especializado prácticamente en la movilidad en el transporte. ¿Y por qué esto? Porque este rato ya tiene un subsidio importante los buses convencionales. No se ha subido la tarifa desde, bueno, Guillermo debe saber la cifra exacta, pero no deben ser menos de 15 años. No se ha subido eso y ha sido subsidiado. Son alrededor de $30 millones, probablemente un poco más, un poco menos. Pero no solo eso, sino que también hay un subsidio explícito de una cantidad relativamente parecida a todo el transporte municipal. Y ahora se suma el metro. Y aquí en el metro hay dos cosas que son complicadas. Uno es el financiamiento del prácticamente el 70% de los más de $2.000 millones que que se invirtió ya en el metro y que fue de responsabilidad local. El próximo año se van a subir los impuestos y tendrá que cobrarse la contribución especial de mejoras. Y ustedes ya se dieron cuenta cuando se hizo exactamente lo mismo en el Valle con el incremento de los impuestos por contribución especial, simplemente por la ruta viva, que es casi el 10% de la inversión que está en la parte central de la ciudad. Y hay que financiar eso, 70% hay que financiar. Ahora, para la parte operativa, de los estudios que se han hecho hasta ahora, está definido una tarifa de 45 centavos y esto se hizo sobre la base de los estudios de una demanda de una cantidad de pasajeros diarios de 400,000 que no se va a cumplir. Si se logra que lleguen a ser la mitad de eso, yo creo que va a ser mucho. Yo creo que va a ser mucho. Y entonces aquí ya, con los 400,000, ya se tiene un subsidio de $26 millones. Pero que el rato que sea la mitad el número de pasajeros, eso se va a duplicar. Es decir, vamos a estar en alrededor de $50 millones de subsidio. Creo que hay que hacer un análisis de la estructura del presupuesto del municipio, porque, como digo, gran parte de los recursos que este rato tiene el municipio están destinados principalmente a movilidad. Y me da la impresión que si en esta tendencia seguimos, va a ser un municipio no de servicios, sino exclusivamente de movilidad. Y me da la impresión que eso ya está ocurriendo. Ahora, esto de la tarifa cero, a mí me parece que es interesante, hay que estudiarla. Hay algunas ciudades que ya están desarrollando esto, por ejemplo, en Estonia, César ya señaló Luxemburgo, que efectivamente está así, en los Estados Unidos está Kansas, en Finlandia está Helsinki, está también Dunkerque, y en el caso de Europa, países, no ciudades, países como Francia, principalmente con París, y Alemania, ya están estudiando esta posibilidad. ¿Y por qué? Porque hay una visión de ciudad, no hay una visión exclusivamente de transporte. Gran parte de los problemas que tienen nuestras ciudades es la contaminación y gran parte de los problemas que tienen nuestras ciudades es el cambio climático. Y entonces hay que incorporar resto ahí. Ahora, ¿cómo financiar esto? Yo supondría que una parte debería ser a través de la contribución especial de mejoras, pero tendrá que incrementarse. ¿Por qué? Porque una parte tiene que ir al financiamiento del 70% del metro, que es una cantidad muy, muy grande. Es casi 2 veces el presupuesto de un año del municipio. Y entonces ahí vienen los problemas. Pero también aquí se puede entrar en una línea de este tipo en la medida en que no se trabaje el metro de forma enclaustrada. Por poner un ejemplo. Es decir, si yo pongo peajes para entrar al centro histórico, y me cuesta, por decir algo, $1, y además subo el precio del estacionamiento y me cuesta otro $1, eso significa que a mí me costaría $2. Ahí opto por el metro. ¿Por qué? Porque me cuesta 45 centavos o no me cuesta nada. Entonces, si nosotros seguimos enclaustrados y no ver el metro dentro de la estructura administrativa, dentro del modelo de gestión de la ciudad, dentro de lo que significa el presupuesto, y no se ve el transporte dentro del contexto de toda la ciudad, para ver cómo bajamos, por ejemplo, el número de vehículos que tiene la ciudad de Quito, eso es impresionante. Quito tiene una movilidad básicamente por buses convencionales
que son más o menos 3.100, moviliza el 62% de los pasajes. 62% en 3.100 buses. ¿Qué es lo que ocurre con los automóviles privados? Son más de 500.000 y moviliza la tercera parte de lo que movilizan los buses. Pues aquí algo está mal. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues estimulando otro tipo de transporte, como va a ser el caso del metro. Pero aquí también tenemos un problema, Miguel. El metro va a movilizar teóricamente con los 400.000 pasajeros diarios el 15%. Pero este rato ya existe el 15% que se moviliza peatonalmente. En la parte peatonal hemos invertido cero. Y hemos invertido más de 2.000 millones para potencialmente este 15% que no se va a llegar en ningún caso. Y si no se llega, ya no es transporte masivo, porque el transporte masivo es hasta el 18%. En este caso, estuvo diseñado para el 15% y en la práctica va a ser, yo creo que alrededor de 6-7%. Entonces, ver el tema del metro de forma aislada y ver exclusivamente la tarifa, a mí me parece que es un error. Habría que partir, Fernando, por el análisis presupuestario y de allí pasar a la propuesta concreta. Definitivamente, porque ya digo, o sea, este rato sin ese subsidio, que a la larga tiene que construirse recursos para eso, ya tenemos un municipio que se dedica exclusivamente al transporte. Y si entra un subsidio adicional, se va a reafirmar eso. Entonces ya no es un municipio de servicios, en plural, sino es un municipio de servicio en singular. Y ese servicio es la movilidad. Y eso me parece que no es correcto, no es conveniente. Guillermo Abad, aquí se han señalado hechos importantes. Por un lado, César Arias señala fundamentalmente este problema de equidad social y Fernando Carrión señalaba que habría que partir de un análisis de la estructura del presupuesto. Dentro de la propuesta, como bien ha aclarado Guillermo Abad, es una propuesta que está en escena, tendría que partir por el análisis de algo que pesa mayoritariamente en la estructura del presupuesto, como es la movilidad. Por supuesto, y con esto comparto plenamente con lo que acaba de decir Fernando. El metro es una aspiradora de recursos. Creo que el origen de cómo se estructuró el metro no dimensionó el costo operacional del mismo. Es decir, cuando se construyó el metro solo se pensó en la infraestructura y con eso se pensó que ya Quito tenía un sistema de transporte debidamente estructurado. Y no es así, la infraestructura es una cosa y la operación es otra, y la operación es mucho más compleja, a mi criterio, inclusive el caso particular nuestro, que la propia construcción. Y claro, tenemos ahí una inversión de más de 2.000 millones de dólares, que lo que hace es extraer una gran cantidad de recursos de la ciudad destinadas exclusivamente a este sistema. Y claro, la tarea es hacerlo funcionar y en algo generar este equilibrio para que pueda operar, independientemente si es que se buscan esos ingresos a través de una tarifa, de un pasaje o a través de ingresos no operacionales, que es lo que se está planteando en base a las iniciativas y a las experiencias internacionales de una tarifa cero. Pero comparto plenamente lo que dice Fernando. Hay una gran cantidad de recursos que se han destinado al metro y que, claro, también se iniciaron los estudios en el año 2010, 2011, con una proyección de demanda de 400.000 pasajeros. En esa proyección de demanda para el metro nunca se pensó siquiera en una posibilidad de una pandemia de reducción del 50% de aforo, y tampoco se pensó en cómo integrar al metro de tal manera con la superficie para que pueda tener esa cantidad de pasajeros. Esa ha sido justamente la tarea en estos 2 años de ponerle en operación al metro sin que haya existido realmente un plan, un programa, de estructuración, inclusive tarifaria. Imagínense que cuando se inició el metro todavía no había estructura tarifaria, no había reestructuración de rutas y frecuencias. Y aquí yo puedo poner una experiencia personal que la viví de cerca en el caso de Panamá en el año 2010, cuando empezó la construcción del metro de Panamá. Paralelamente
en el mismo momento en el que estaban poniendo la primera piedra para el Metro de Panamá, estaban ya reestructurando las rutas y las frecuencias en superficie, estaban estructurando el modelo tarifario, estaban estructurando el medio de pago. El mismo momento en que empezó a construirse, ¿no? Porque tenían que saber con qué van a pagar, cómo se van a conectar, en este caso con el transporte público, que en ese entonces estaba una estructura de transporte público muy similar a la de Quito. Ahí los gremios de transporte se llaman Diablos Rojos y que también hacían lo que les viene en gana y consideraban que esas rutas eran de ellos. Y ahí, curiosamente, en Panamá utilizaron la ley de Ecuador, que era en la que se hablaba de la reversión de esas rutas y entregarlas a través de concursos públicos. Empezaron, pero desde el mismo día que empezaron a construir el metro. Acá empezamos la construcción del metro y nunca se empezó a trabajar de manera paralela estos otros sistemas u estos otros componentes que son los que le iban a permitir al metro operar cuando este termine. Entonces, creo que todavía hay muchos temas por analizar, que en relación a la tarifa cero, reitero, es una propuesta que tiene que ser nutrida y si es que es viable se la implementará, si no lo es, pues seguiremos con la estructura que actualmente se está trabajando. Guillermo, si esta es una propuesta, ¿cuándo se va a escuchar voces para ir agilizando el tema del metro, voces calificadas como la de César Arias o de Fernando Carrión? Bueno, desde el primer día en que ya tengamos el primer proyecto borrador, si se lo podría llamar así, César siempre ha estado participando en las consultorías que la Secretaría ha realizado, en las cuales nos han servido de mucho, dicho sea de paso, y pues serán las convocatorias pertinentes a todos los actores que puedan aportar. Y si es que es viable, pues se la hará, si no, se tendrá como una idea que en algún momento se podrá implementar, porque también hay una tendencia que va a ir aumentando en el tiempo. Entonces, tampoco hay que desecharla ni verla como que no es viable. Quizás el momento no sea el adecuado, pero es una propuesta que en algún momento pueda tener acogida. Lo importante es seguir estudiando, seguir nutriéndola con criterios valiosos como los de Fernando, como los de César y de otras personas más, y inclusive esos aportes podrán servir o para en un futuro plantear la tarifa cero, plantearla en el momento actual si es que es viable, o si no, ir nutriendo con más ideas de ingresos no operacionales para el fondo de transporte que ya está establecido en la ordenanza. César Arias, si este es un problema no aislado de la ciudad, si como señala Fernando Carrión, habría que hacer un análisis de la estructura del presupuesto que mayoritariamente en la actualidad está dedicado a la movilidad y en este caso al metro. ¿Cómo afrontar este desafío presupuestario? A ver, solamente una cosita quisiera decir, no, porque a veces en la planificación nos saltamos los pasos, decimos, ¿no? Los proyectos empiezan con una idea. Yo pienso que esto es muy bueno, ¿no es cierto? Pero de ahí tienen que ir a unas etapas de prefactibilidad que nos vayan acercando a la realidad, a una etapa de factibilidad, luego a un diseño definitivo, luego a una ejecución o construcción, luego a una operación y a un mantenimiento. Es el proceso de un proyecto, ¿no es cierto? Entonces, de lo que muy bien nos menciona Guillermo, en este momento estamos en la fase de la idea, ¿no es cierto? Entonces habrá que ir hacia las factibilidades y ver qué posibilidades hay en el presupuesto. Fernando es un conocedor del presupuesto municipal y sabe exactamente cómo está funcionando eso. Yo recuerdo que en un proyecto que trabajamos con la GIZ, y que Guillermo sabe, para la electrificación de la ecovía y la reposición del material del trolebús, el señor director financiero dijo, miren de dónde sacan ustedes el dinero, porque yo a duras penas me alcanza para los sueldos. Yo no tengo dinero para nada más. Entonces, ahí hay un problema financiero muy, muy grave, que los expertos sabrán analizarlo, pero desde el punto de vista técnico tiene que haber una política clara de lo que va a significar el subsidio.
¿Un subsidio equitativo o un subsidio absolutamente sesgado hacia los pobladores que utilicen el metro? Recordemos que más del 90% de la ciudad de Quito, de los usuarios, no van a utilizar el metro. Entonces estaríamos privilegiando solamente a un sector. Si se va a hablar de subsidios, tiene que hablarse de toda la ciudad. ¿A quiénes vamos a subsidiar? ¿No es cierto? No solamente a una élite que utilice el metro, que además va a tener un sistema súper cómodo porque está sobredimensionado, ¿no es cierto? Va a ir muy cómodamente y además no le vamos a cobrar nada. O sea, un principio fundamental es que hay que cobrar los servicios. O sea, uno paga por un servicio que recibe. Entonces, es decir, por pequeño que sea, César, por pequeño que sea, pero hay que pagar. Pero claro, porque ese es un tema fundamental, inclusive para estructurar mejor la demanda. Porque todos sabemos que cuando tenemos gasolina barata, la gente viaja más, pues, y consume más, ¿no es cierto? Pero si sube la tarifa, si sube el costo, ahora mismo hemos visto que los combustibles, por la subida del precio, han bajado, creo que en 10% el tema del consumo de las gasolinas. Entonces, este tema de cobro significa equilibrar en la oferta y la demanda y evitar el desperdicio. O sea, no porque tengamos un exceso de capacidad en el metro, a lo mejor tenemos que evitar que la gente pague, ¿no? O sea, estos temas tienen que analizarse a nivel de ciudad. Tienen que analizarse las necesidades de transporte de los barrios populares. De momento la gente no tiene transporte en el barrio popular, paga 2, 3 veces, ¿no es cierto? Entonces, todos estos temas hay que analizarlos de tal manera de que se vaya equilibrando dentro de una política general de subsidio al transporte de la ciudad. Las ciudades que están con tarifa cero son, por ejemplo, Luxemburgo, pero Luxemburgo tiene el mayor, digamos, la mayor renta per cápita de Europa, ¿no es cierto? Entonces, Estonia, bueno, son ciudades pequeñas, pero París sí están pensando, pero ¿cuándo será? ¿No es cierto? Bruselas, Roma, Madrid, ¿no es cierto? En Londres todavía el pasaje cuesta más de $4. Entonces, meternos también en una aventura de estas, se paga el piso, ¿no? Entonces, hay que estudiarlo bien, por eso me alegro que sea solo una propuesta. Creo que, conociéndole a Guillermo, él hace procesos, entonces ya tiene la ordenanza, tiene un tema para el fondo de transporte, hay que estructurarlo bien a ese fondo de transporte, hay que ver de dónde van a venir los recursos, ¿no es cierto? Hay que ver los peajes urbanos, como bien señala Fernando. En Singapur tenemos el peaje urbano desde el año 78, ¿no es cierto? Donde cada propietario de vehículo tiene un medidor para ver que el momento en que entra al área congestionada, ese medidor, como el agua potable, comienza a funcionar y se le cobra por el uso de la vía, que es importantísimo. Los automovilistas no están pagando por el uso de las vías realmente. Esa tasa de rodaje es nada. No están pagando por los temas de contaminación, que también tienen que pagar, ¿no es cierto? Entonces, es importante hacer un análisis global, establecer unas políticas generales, no solamente para el metro. Recordemos que en el metro, cuando se habla de los 45 centavos de pasaje, implicaba los 45 centavos para toda la ciudad, para todos los sistemas, incluidos los convencionales. Pero a los convencionales no se les iba a dar la tarifa de 45 centavos, ¿no es cierto? Se les iba a dar la tarifa que esté vigente al momento, pero todo ese dinero iba a financiar el metro. Ahí había un desequilibrio, porque ahí sí iba a haber un subsidio cruzado, por ejemplo, entre alguien que utiliza la ecovía y los del metro, ¿no es cierto? Entonces ya ahí había ya de inicio una inequidad social. Pues yo diría que hay que analizar muy bien el tema económico, hay que primero estructurar ese fondo de transporte. Estructurado ese fondo de transporte, hay que ver a quién va el subsidio. Y ese es un tema delicado porque es un tema de equidad social. Fernando Carreón, si aquí hay un problema presupuestario, si, como dijo Fernando, el mayor porcentaje está dedicado a la movilidad,
¿De dónde sacar esos recursos para este mantenimiento? A ver, yo lo que creo es que la concepción de la tarifa no debe ser exclusivamente el financiamiento de la cuestión operacional del metro o de cualquier servicio. La fijación de una tarifa es básicamente una decisión de política de ciudad, de política urbana. Y esto, ¿por qué digo? Porque si nosotros ponemos que, qué sé yo, el bus convencional cuesta esto y el metro cuesta esto otro, estamos estimulando un servicio o el otro. Entonces aquí tenemos que tener una visión absolutamente de ciudad, absolutamente de ciudad. Cuando yo señalaba el problema que nosotros tenemos, que con la tercera parte de los pasajes que llevan los automóviles privados respecto de los buses colectivos, del transporte convencional, pues ahí hay un problema que hay que arreglar. Y yo creo que la tarifa ayuda. Y hay que trabajar la tarifa. El peor problema que nosotros podemos hacer es enclaustrar el metro en una instancia como es la empresa, que se sale de la lógica general de la administración municipal y se sale de la lógica de la ciudad. Yo creo que ese es el peor error. Y eso es lo que me da la impresión que está ocurriendo. Entonces, la tarifa no solo tiene que financiar lo que se crea conveniente de un servicio, sino que la tarifa tiene que ser un mecanismo de redistribución, por ejemplo, en este caso del transporte, de cargas, de modos de transporte. Y entonces aquí aparecen cosas interesantes. La CEPAL ha hecho estudios sobre lo que significa el gasto familiar en transporte. Miguel, es del 15%. Es del 15%, es una cantidad muy alta. Probablemente para los sectores de altos ingresos, que sea 45, $1, $2, no les significa nada. Pero a los sectores populares sí les significa. Es del 15% del ingreso familiar. Y entonces, yo creo que puede ser una cosa interesante trabajar en esa perspectiva. La propia CEPAL, César y Guillermo deben conocer esto, la propia CEPAL establece que aumentar simplemente la velocidad de la ciudad, 1 kilómetro por hora, significa el incremento del PIB de la ciudad del 0,1%. De acuerdo a lo que yo he previsto en el caso de Quito, eso significaría aumentar un kilómetro por hora. La velocidad de la ciudad le significaría ingresos por $23 millones. Y yo creo que eso así tenemos que trabajar. ¿Qué significa, por ejemplo, tener 550,000 vehículos en la ciudad? Pues diseñar la ciudad para los vehículos, que ya se sabe, según una encuesta que hizo la Universidad Central, que en cada vehículo va 1.2, 1.3 personas por vehículo. Es decir, va una sola persona. O sea, que hay un problema grave, hay un problema estructural. ¿Y esto qué significa? Mayor contaminación. La política tarifaria tiene que ayudar a resolver estos problemas, No podemos ver la tarifa exclusivamente como una forma de financiamiento de la operación o lo que yo estoy sosteniendo, también como financiar lo que significa el 70% de la inversión del metro, el 70% de más de $2,000 millones, porque ese fue el compromiso que hizo el alcalde Rodas. Cuando se hizo la licitación del metro, en la administración de Augusto Barrera, el costo era de $1,500 millones, que era un estudio muy mal hecho. Tan es así, que cuando viene la licitación, se pasó los $2,000 millones y Acciona Odebrecht, que era la que ofertó la más baja, fue de esta cantidad. ¿Por qué? Porque estaba mal hecho. Y entonces, ahí ya el presidente Correa, que había ofrecido financiar el 50% del metro, decidió que no lo va a financiar el 50% del metro, sino el 50% de la oferta que hizo para la licitación, para el concurso. Y ahí le tocó a la ciudad de Quito asumir el 70%. ¿Cómo se ha financiado hasta ahora ese 70%? Con crédito. Nos va a tocar empezar a pagar ya el crédito. El próximo año, les digo así francamente, se va a subir la contribución especial de mejoras y ese incremento de la contribución especial de mejoras para financiar el 70% del metro va a producir mayor expulsión de población de la parte central, no de las paradas, de la parte central de la ciudad, de los 22 kilómetros que tiene el metro. Y no solo que va a expulsar población, sino que va a expulsar negocios, porque no va a haber capacidad de pago para eso. Y tiene que pagarse el crédito, Y mientras más se demore la operación del metro, más va a seguir costando el pago de este tipo de cosas. En otras palabras,
la tarifa del metro es una poderosa política, en este caso, de reestructuración de la ciudad y reestructuración del transporte, para lo cual hay que tener una idea de lo que está pasando en el transporte, porque si no, pues simplemente lo que va a ocurrir es que vamos a tener una línea más ahí perdida y que nos va a generar pues altos costos que no sé de dónde se van a financiar. Materia de otro debate, el tema del pleno funcionamiento del metro, que nos comprometemos en vista de que es otra cosa. Hoy les hemos convocado por el tema de las tarifas y a propósito de eso quisiera consultarle a Guillermo Abad el incremento de 25 a 35, por un lado luego de un proceso de ciertas operadoras y por otro se ha subido la ecovía, el trolebús. ¿En qué condiciones y con qué parámetros? Bueno, justamente dentro de la propuesta de la ordenanza, y algo que también ha sido importante diferenciarlo con otros incrementos o actualizaciones, es que antes se actualizaba la tarifa sin tener nada a cambio. Ahora se ha exigido a todas las operadoras, incluidas la empresa pública de pasajeros, que cumplan con parámetros de calidad de servicio, entre ellos los principales, a mi criterio, para una mejor control, gestión y fiscalización del transporte, es que tengan dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos y de video a bordo de cada unidad que permitan recibir de manera telemática y en tiempo real todas las incidencias de lo que está sucediendo en los buses. Y en ese momento poder recibir esa información en la plataforma tecnológica y verificar el cumplimiento de estos parámetros. En el caso de la empresa de pasajeros se ha exigido también estos parámetros y claro, hay un punto de confusión, que a veces se piensa que la actualización de la tarifa incluye un servicio solo sentados, y no es así, son servicios de transporte masivo. Lo que sí se debe cumplir es un estándar de aforo, es decir, una norma que tienen que cumplir, es decir, si el vehículo es de 90 pasajeros, solo deben ir 90, no pueden ir más de aquello. Pero eso incluye vehículos, eso incluye personas o pasajeros que van sentados y parados. Es más, el diseño propio del caso de los articulados, de los transportes masivos, están hechos para que la mayor cantidad de personas puedan ir de pie. Reitero, sin que se rompa el aforo normal propio de este vehículo. Más aún ahora que tenemos un aforo. Claro, en del época, 50%. Guillermo, en época normal esto funcionaría, pero hoy estamos con una pandemia en donde la queja es que no se cumple con el distanciamiento, al menos dentro de estas unidades masivas. Sí, efectivamente, y ahí tenemos otros problemas del por qué no se puede mejorar no se Mientras restablecemos la conexión con Guillermo Abad, César Arias, ¿cómo ve usted esta determinación del municipio de incrementar de 25 a 35 sobre la base de la necesidad de cumplir ciertos parámetros? Hay operadoras que han pasado de 25 a 35 y ahora el trolebús del servicio de ecovía. A mí, mire, hay dos visiones ahí, ¿no? La visión de los empresarios, llamemos así, de las cooperativas de transporte y la de los usuarios. Yo felicito a Guillermo que ha venido trabajando denodadamente en este tema, porque el tema económico de las empresas es grave. O sea, ellos necesitan mayores ingresos porque lo que está pasando es que se está deteriorando el parque automotor. Las empresas están subsistiendo con lo de siempre, ¿no? Haciendo los cordones. Y entonces es importante transparentar la tarifa, ¿sí? César, pero esto determina también ciertos parámetros. La calidad, el control, porque no han querido someterse, la caja común, temas viejos que no han querido someterse a las cooperativas. Sí, y yo creo que es por un problema de gerenciamiento del sistema, sinceramente. O sea, y ahora que se tienen todos los medios tecnológicos, hay como gerenciarlo. Yo siempre digo, si yo tengo un restaurante, yo tengo que vigilar que las personas que atienden las mesas atiendan bien, pues. O sea, yo no puedo dejar
en responsabilidad de los empleados de que a ver cómo ellos atiendan. No es así. Y esa ha sido una responsabilidad municipal desde siempre, no desde ahora. Entonces, ahora se ha tomado ya un poco el toro por los cuernos y se dice, vamos a verificar cómo están prestando el servicio a través de medios tecnológicos. Algo que se hizo ya hace 3 años en Guayaquil, ¿no es cierto? Poner los GPS, monitorear, ver a qué velocidad van y todo este tipo de cosas, que es un tema de gerenciamiento de parte de la municipalidad. En mi opinión, el error es trasladar la responsabilidad a los transportistas. Entonces yo creo que se va en buen camino. Un tema que es importantísimo de la tarifa es que obviamente hay gente que no puede pagar los incrementos, pero esa parcela de los usuarios que no puede pagar el incremento es un 20%. Por eso es que es tan importante el subsidio focalizado. El resto sí puede pagar. Y si no, yo pongo siempre el ejemplo. Todas las furgonetas escolares y los taxirrutas que hacen el servicio desde el sector de la Carolina hacia el sector de Carapungo, cobran $1 y la gente paga, porque hay segmentos, ¿no es cierto? Entonces, el mayor error de los políticos es que se va a subir la tarifa y ahí se me viene toda la gente encima. No, hay que transparentar el costo del servicio de transporte, pero hay que ir a focalizar el servicio en aquel sector donde realmente impacta cualquier subida de la tarifa. Esa es la tarea, y por eso es tan importante de que se ponga ya en funcionamiento la tarjeta electrónica. Y con la tarjeta venimos desde la época del trolebús, no había la tecnología, pero ya pusimos unas tarjetas ahí, ya teníamos. Pero ya a partir del año 2000 hay un desarrollo espectacular de todo lo que son las tarjetas inteligentes y sin contacto y todo lo demás. Y hay que ir hacia allá porque es un instrumento importantísimo para la política tarifaria. Ahí podremos subsidiar tranquilamente a quienes se merecen, a los estudiantes, a las personas que no tienen trabajo, etcétera. Pero las personas que tienen trabajo, que están afiliadas al seguro, esas sí pueden pagar tranquilamente. Estoy mencionando el caso de los viajes a Carapungo, donde pagan $1. Y claro, y en el tema del metro, como tenemos ahí las plataformas de la Carolina, ¿no es cierto? A quienes vamos a beneficiar son a los empleados que están ahí en las cercanías del metro. Entonces, por eso este es un tema fundamental en el que Quito debe avanzar. El trolebús tuvo una experiencia por ahí por los inicios de los años 2000 e hizo un pésimo trabajo poniendo una tarjeta. Tuvieron que volver al sistema anterior. Entonces hay que hacerlo con tecnología, hay que hacerlo con conocimiento, hay que hacerlo estudiando el tema. Si no se estudia, no sabemos. Si no contratamos a las personas idóneas que sepan de los temas, ¿no es cierto? Nos vamos a quedar con un concurso de ideas. Y eso es lo que está pasando aquí, lamentablemente. Tenemos concursos de ideas. No tenemos estudios específicos que analicen a detalle los pros y los contras de una determinación que hagamos. Entonces, para mí que el próximo paso, antes ni de pensar en tarifa cero, es echarle a funcionar el sistema de recaudo para la ciudad de Quito, que eso nos abre las puertas para subsidios, para mejor control, para ver la demanda, para ver qué está, para monitorear toda la ciudad. Y también a mediano y largo plazo hay que pensar en la reestructuración de la ciudad, en los temas urbanos. Hoy la presión es para que los viajes sean más cortos. No podemos seguir pensando en los viajes de automóvil como estamos pensando hasta ahora, ¿no es cierto? Ahora ya con los microcentros tenemos la tendencia a disminuir la longitud de los viajes, a promover los viajes a pie. ¿Qué va a pasar con la demanda de transporte público en esa dirección? Tenemos que analizarlo. Hay un plan de Quito que está muy bien hecho, ¿no es cierto? Y que hay que tomarlo en cuenta. Ese plan para el desarrollo de la ciudad, hay que tener continuidad, no hay que tener que cada alcalde viene e inaugura de nuevo
el tema. Hay un plan, me parece que es del 2050, que está estableciendo lineamientos claros. Vamos a tener que ceñirnos a eso, no desechemos eso, ¿no es cierto? La ciudad tiene que cambiar esa estructura. No es una ciudad para el automóvil, va a ser una ciudad para el peatón, va a ser una ciudad con transporte público. Vamos a tener que disminuir la longitud de los viajes para evitar la contaminación. Entonces, todos esos temas que son bastante complejos, ¿no es cierto? Hay que tratar de sistematizarlos y establecer una estructura que corresponda para la ciudad. Guillermo Abad, a ver si completamos la idea que usted la estaba desarrollando sobre este incremento, porque ha habido quejas de 25 a 35 centavos cuando no se cumplen los parámetros desde la visión de la ciudadanía. Gracias, perdón, se me fue la señal. Decía que uno de los problemas es que la gente está confundiendo que la actualización de la tarifa dentro de los parámetros debe tener un servicio solo sentados, y no es así. Son servicios de transporte masivo que deben tener un aforo, eso sí, más aún en la actualidad por temas de pandemia, y por eso se tienen dispositivos que permiten contar pasajeros y se recibe esa información de manera automática en tiempo real en la plataforma de monitoreo que tiene la Secretaría. Entonces nosotros sabemos exactamente a qué bus, a qué hora, en qué lugar está cometiendo alguna infracción que esté fuera de estos parámetros. Inmediatamente se alerta a esos buses. Lastimosamente, no Guillermo, lastimosamente no todos todavía están. Lo ideal sería que todos estén incluidos para ese control absoluto, que es loable, controlar cómo van las unidades, pero no todos todavía están sujetos a ese control. Sí, efectivamente, esa es la razón del por qué no puede evidenciarse de mejor manera este control, porque apenas tenemos 400 buses de los 3.082 que existen. Pero claro, ese ha sido el condicionamiento para actualizar la tarifa. Eso también quiere decir que los vehículos restantes, los 2.700 buses, aún no actualizan tarifa, y para actualizarla tendrán que cumplir con esto, porque caso contrario, este control se nos va a ir de las manos. Pero también es importante indicar que este proceso de requisitos mínimos de parámetros de calidad de servicio ha generado una especie de competencia sana en las operadoras de transporte. Me permito explicar aquello. Unos empezaron con los requisitos mínimos, GPS, sensores de apertura y cierre de puertas, contadores de pasajeros, empezaron con aquello que es lo que exige la normativa. Luego la siguiente operadora ya incluyó cámaras de video y de reconocimiento facial. La siguiente operadora ya ha incluido inclusive sistemas de información al usuario que van ya en sus buses. Y la otra operadora ya incluyó lo que justamente César estaba manifestando, los dispositivos y los validadores para la lectura de tarjetas electrónicas o medios electrónicos, porque no solo se podrá hacer con tarjeta de ciudad, sino con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, códigos QR, billetera electrónica, etcétera, que ya son validadores interoperables y de protocolos abiertos. Entonces también los han incluido, ya adelantándose a lo que va a ser el sistema integrado de recaudo y el sistema integrado de transporte. Vale la pena indicar, para que César también lo conozca, y Fernando y la ciudadanía, Quito ya tiene un modelo y una política de pago para la ciudad. Falta la implementación, que es el que compren ya los dispositivos. Estamos próximos a contratar el nivel 4, que es el sistema de administración global, es decir, en donde toda la información del recaudo es recogida por esta plataforma y va luego a determinar cuál es el pago para cada uno de los prestadores del servicio, verificando todos los estándares de calidad, y que se lo paga a través de un fideicomiso, que también esta minuta, como se la llama, está ya para que sea analizada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, esta parte estructural del sistema integrado de pago, que son la nota técnica, el medio de pago que se va a utilizar, que son protocolos abiertos e interoperables, está ya definido por la Secretaría. El siguiente paso es que el metro y el trole, que van a hacer una compra corporativa, empiecen ya a implementar este sistema a través de las contrataciones que tengan ellos que hacer. Y las operadoras de transporte, les hemos dado la libertad para que ellos puedan
contratar este servicio a persona que ellos creyeran conveniente, en tanto y en cuanto cumplan con esta normativa técnica que es la que exige la municipalidad. Fernando Carrión, el incremento de 25 a 35 centavos, cierto es que esto ha estado represado por casi 2 décadas. Sin embargo, la observación es que cumplan los parámetros, que haya la caja común, que mejore la calidad del servicio, que es una de las observaciones. A mí me parece interesante, sobre todo esta lógica del incremento de la tarifa de forma paulatina. No ha sido, en este caso, simplemente por un decreto que a partir del día de hoy se sube, qué sé yo, de 25 a 35 en todo el sistema, sino que se ha ido poco a poco. Y esto es en función de las cooperativas que se vayan sumando a la política establecida por el municipio. Y en ese sentido, obviamente que está toda la oferta municipal, que yo creo que es una oferta bastante grande. Si no me equivoco, movilizan alrededor de 650,000 pasajeros, que es mucho más que de lo que lleva el metro, de lo que potencialmente llevaría el metro. Y entonces yo creo que por ahí va a ir, por un lado, disminuyéndose el subsidio, por ahí va a ir regularizándose lo que significa el presupuesto municipal, y el municipio podrá entrar en otras esferas que no sea exclusivamente el transporte. Ahora, el tema de la tarifa sigue estando presente, porque eso es un sector, no es lo del metro. Bueno, César conoce mucho más que yo la aerovía en México, en Guayaquil. La aerovía tiene 4 kilómetros. Es una inversión inferior al 140 millones de dólares y la tarifa es 70 centavos. ¿Qué es lo que está pasando este rato? Se proyectó una demanda de 40,000 y este rato si lleva 6, 7 mil personas es mucho. ¿Cómo se va a financiar ese 70% para la empresa francesa, que es la que gestiona? Aquí va a haber un subsidio del municipio a la empresa, no al usuario, porque 70 centavos probablemente es la tarifa real más las utilidades, que también es solo de la parte operativa, porque la inversión fue básicamente del municipio de Guayaquil, si no me equivoco, alrededor del 85%. En el caso del municipio de Quito, el 70% es municipal con crédito, y ese crédito toca pagar, no hay que olvidarse de eso. Si con el 45% de la tarifa para 400,000 pasajeros que no van a ver, se buscaba financiar algo de la parte operativa, ¿cómo se va a financiar ese 70%? El próximo año Quito va a recibir un golpe muy fuerte con la contribución especial de mejoras. Y con eso queda pendiente el tema de la unificación del resto de operadoras, Fernando. Pues ese es el otro problema, el sistema multimodal. Algo se ha avanzado en términos de la propuesta, pero no hay forma todavía que se lleve a cabo. Lo único que probablemente se va a llevar a cabo como sistema multimodal es la articulación del sistema municipal. Yo no veo más, yo no veo otra posibilidad. La idea de la licitación de rutas que tenía Guillermo a mí me parecía genial. Pero yo no veo posibilidades políticas de este rato como para que se lleve a cabo eso. Yo veo a lo sumo la articulación de la oferta municipal que este rato existe hacia el metro. Pero eso también va a generar muchísimos problemas. Yo siempre he sostenido que el metro tiene que ser urbanizado, porque el metro tiene muchísimos problemas, muchísimos problemas. Por ejemplo, no hay articulación con ninguno de los valles. La parada de San Francisco no articula, por ejemplo, con el Valle de los Chillos. Hay que urbanizarlo. La parada de la estación de la Universidad Central deja a todos los estudiantes que están al otro lado de 4 universidades. ¿Por qué no se fue por la mitad? Si la distancia de parada en parada, el promedio es 1,5 kilómetros. Desde la 10 de agosto por la Patria hacia la Universidad Central y hacia la Universidad Católica es menos de 1,5 kilómetros. ¿Por qué se fueron hacia la Universidad Central? Una sola parada en el centro histórico, al que llegan 300,000 personas al día. Y ahí se van a bajar, según los estudios del propio metro, 60,000 personas. 2 veces lo que es el Estadio Olímpico lleno. 2 veces. Y ustedes ya saben lo que eso significa. El rato que eso esté funcionando, 60,000 personas bajando y 60,000 personas subiendo, lo que vamos a tener no es una congestión vehicular, sino vamos a tener una congestión
peatonal. Y ya los efectos del metro ya se están sintiendo en todas esas paradas, porque hoy día lo que se ha hecho es desregularizar las normas que hoy día, por ejemplo, con el PUCS, que me parece que están cometiendo errores garrafales, desregularizar para que los sectores inmobiliarios monopólicos prácticamente de Quito puedan hacer las inversiones en ciertas paradas, porque ni siquiera en todas. Y yo creo que si no se piensa el metro de Quito dentro de la ciudad, si se sigue pensando el metro de Quito sectorialmente, y ni siquiera sectorialmente, enclaustrado en el metro, los problemas de la ciudad van a ir incrementándose. Como se puede ver, el problema no solo es de las tarifas, como hoy hemos querido ilustrar, tarifa cero, que es una propuesta para el metro, y las tarifas de 25 a 35 que ha subido en algunas cooperativas previo cumplimiento. En todo caso, Fernando decía, hay un problema político, y efectivamente, ese problema político que no afecte más, primero, a la entrega de la operación, el tema de las tarifas, y finalmente, lo que quiere el ciudadano, poner en funcionamiento el metro de Quito como parte de la solución de la movilidad. Quiero agradecer, seguiremos hablando de esto, a Guillermo Abad, a César Arias y a Fernando Carrión. Gracias por ilustrarnos en un tema de palpitante interés y ojalá se solucione el problema político. Muchas gracias. Suerte, saludos. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia y ya volvemos con un tema de interés, no solo local, regional, sino mundial. Lo que sucede en Afganistán, los muertos, los atentados con la llegada de los talibanes, que ha puesto en jaque incluso a la primera potencia, Estados Unidos. Este jueves hubo 12 soldados muertos de ese país. Tenemos previsto diálogo con el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, doctor Carlos Estarellas y el doctor Esteban Santos. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. 24 horas. A partir del 6 de septiembre.